nació el amor. Jesús, el Salvador. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta fiesta del apóstol San Juan. En este contexto de la Natividad del Señor, la Iglesia con sabiduría ha querido poner inmediatamente después de la Navidad la fiesta de San Esteban, el primer mártir, porque nos enseña cuál es la medida del amor que tenemos que tener para aquel que nos amó sin medida. Pero después ha puesto esta fiesta de San Juan. Es el apóstol que Jesús amó. Eso no significa que no amara a los demás. Significa que a él Jesús le amó de una forma especial. Un amor correspondido. Un amor de amistad, un amor de filiación, un amor de paternidad, de amigo, de hijo por parte de Jesús, de amigo, de padre hacia el Padre por parte de Juan. En una época como la nuestra, donde se mira con sospecha la amistad, como si toda amistad fuera ya una especie de preámbulo del pecado, nos resulta extraño y algunos manipulan el concepto cuando se habla de que Jesús tenía un discípulo predilecto. Una de las cosas que sirven a los estudiosos de la Biblia para decir que lo que se narra en los evangelios es auténtico es que no ocultan los defectos, ni siquiera los gravísimos defectos, más aún los gravísimos pecados de los principales protagonistas, excepto naturalmente nuestro Señor, que no tuvo pecado, o la Santísima Virgen. Me refiero a San Pedro. Cuando se escriben los evangelios, San Pedro está vivo. En torno, como muy tarde empiezan a escribirse los evangelios, 20 años, como muy tarde, 30 años, como muy tarde, San Pedro está vivo. Y San Pedro, líder de la Iglesia, no tiene ningún problema en que en todas las comunidades cristianas se diga que él fue uno que negó a Jesucristo. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema que en todas las comunidades cristianas se diga que él dudó de Jesús en el lago, o que él se confesó a sí mismo un pecador cuando le dijo al Señor: aléjate de mí. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema en que en todas las comunidades cristianas se lea que el Señor le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, que me haces tropezar. Eso es lo que había ocurrido. Es que hoy un líder político en el poder toleraría que se dijeran esos defectos y pecados de él, lo suprimiría.
solo permitiría que se hablara de lo maravilloso que es, de lo extraordinario que es. Del mismo modo, Santiago y Juan, cuando nuestro Señor va a hacer aquella teofanía, aquella manifestación de su divinidad en el monte Tabor, donde aparecen Moisés y Elías rindiéndole culto y adoración, ¿quiénes están allí presentes? Solo 3. Pedro, Santiago y Juan. Vaya trío. Pedro, que no muchos días después de aquella manifestación en el Tabor le negó 3 veces, y Santiago y Juan, ambiciosos, que querían ocupar el primer lugar y el segundo lugar a su derecha y izquierda, desplazando a Pedro y a los demás. Y con un fuerte carácter, el propio Cristo les llama Boanerges, los hijos del trueno. Y esto se leía y se sigue leyendo en todas las comunidades cristianas, estando vivos. Desde luego Pedro y Juan, no sabemos muy bien, Santiago posiblemente murió mártir antes de que empezaran a escribirse los evangelios, pero no hay que olvidar que primero fueron tradición oral, hasta que a partir de la muerte de los apóstoles, el primero de ellos, Santiago, empezaron a ponerse por escrito para que hubiera una constancia cuando los testigos fueran desapareciendo. ¿Por qué cuento esto? Porque tienen defectos, tienen pecados, no solamente defectos, tienen defectos y tienen pecados, y el Señor les ama, y el Señor confía en ellos, y el Señor pone en sus manos lo mejor que tiene. La Iglesia en manos de Pedro, su madre en manos de Juan, y en España, que somos, como somos, ¿verdad?, un poco altaneros y soberbios, y quizá no solo un poco, sino mucho, decimos que a Santiago le regaló España. Bueno, fue el evangelizador. En todo caso, la Iglesia para Pedro, un pecador. La Iglesia, la Virgen María para Juan, un pecador. Y San Pablo dirá más tarde, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Y no nos avergonzamos de reconocer que nuestra vasija es de barro. Y también dirá, tengo una espina clavada en mi carne. Y le he dicho a Dios muchas veces que me libre de ella, y Él me ha contestado, te basta mi gracia. Mi fuerza se realiza en tu debilidad. La amistad, el amor, no se tiene hacia los perfectos. ¿Quién lo es, aparte de la Santísima Virgen? Este es el mensaje bellísimo. Dios te ama, te conoce y te ama. Su amor no es un amor condicionado. Te amaré cuando cambies. Te amaré cuando superes este defecto. Te amaré cuando seas perfecto. No es así. Dice San Pablo, quizá por un hombre justo se encontrara alguien dispuesto a morir, pero por un pecador, y Cristo nos amó cuando estábamos sometidos al pecado para librarnos del pecado. La amistad, el amor que Dios nos tiene, no depende de nuestros méritos, depende de su gracia y de su misericordia, lo mismo que una madre ama a su hijo. Cuando es estupendo y maravilloso y le llena de alegrías, que cuando es un hijo rebelde y difícil y le hace sufrir. Y ahí viene la respuesta. El Señor lo dijo con Santa María Magdalena o con aquella mujer de nombre desconocido que la tradición atribuye a Santa María Magdalena y que enjugó sus pies con aquel aceite de nardo costosísimo, con aquel perfume y con sus lágrimas. Mucho se le ha perdonado porque mucho ha amado.
A quien mucho se le perdona, mucho ama. Dios te ama, Dios me ama. Así como eres, no ignora cómo eres, te conoce y te ama. ¿Y qué tienes que hacer tú? Amor con amor se paga. Y eso fue lo que hizo San Pedro, dio la vida por él. Eso fue lo que hizo Santiago. Eso fue lo que hizo San Juan. Se sintieron amados y dieron la vida por quien tanto les había amado. Eran pecadores que fueron amados por el Señor y se convirtieron en santos porque ese amor les transformó, porque la gracia de Dios se encontró con su deseo y su fuerza de voluntad para secundar la gracia y amar a quien tanto les había amado. Dios es amor, dice San Juan. Él lo sabía, él lo experimentó. Él tuvo el regalo inmenso de apoyar su cabeza en el hombro del Señor en aquella noche santa del jueves. Hagamos nosotros lo mismo. Dios te ama. Amor con amor se paga. Ámale tú, porque Él se merece ese amor y porque Él ha comprado al precio de su sangre tu amor. Que así sea.